Algo que me pasa cada cierto tiempo y que me hizo recordar el tema de esta prédica es que a veces en un lugar como este, que hay varios niños pequeños, aunque haya varios, incluso aunque haya muchos, donde yo escucho llorando a José Daniel, yo sé identificar que es él. Uno se da cuenta, pero dentro de eso también ha habido momentos en que fallo. Casi siempre la pego, pero a veces fallo. Y lo que vamos a ver en la prédica de hoy tiene que ver con que con Dios eso es diferente. Con Dios nunca ocurre que Él falle. Cuando Dios ha determinado que va a adoptar a alguien como hijo, eso determina la identidad de esa persona por toda la eternidad. Eso queda establecido y Él día tras día, sin falta, con total fidelidad, Él va a ser un Padre amoroso y fiel. Y de eso trata la prédica de hoy, de la adopción como hijos de Dios. El texto que vamos a ver hoy está en Gálatas capítulo 4 y vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5, aunque vamos a en la lectura del texto leer desde el versículo 1. Y este texto lo seleccioné, como les digo, por la importancia de este tema que les comento, de que como cristianos sepamos comprender y apreciar qué significa ser un hijo de Dios, cómo es que alguien puede llegar a ser un hijo de Dios y qué implicaciones tiene en cómo vivimos el día a día. Y pues estudiando el tema me doy cuenta que muchos teólogos y pastores se dan cuenta de esta misma necesidad. Vean por ejemplo lo que dice J.I. Packer. Él dice: nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestra comprensión de la adopción. De todos los dones de la gracia, la adopción es el más alto. De ahí es que entonces se desprende el propósito que tengo hoy para esta prédica, que es que como creyentes nos gocemos en la adopción como hijos de Dios. Lo voy a repetir: que los creyentes nos gocemos en ser adoptados hijos de Dios. Y vamos a leer nuestro texto, Gálatas 4, vamos a leer del 1 al 7. Si la versión que tienen ahí es Nueva Biblia de las Américas, que es de la que voy a leer yo, van a ver que al inicio de esta sección hay un subtítulo que dice: la adopción es solo mediante Jesucristo. Versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Aquí entramos a la parte que vamos a ver hoy más focalizado, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y, aunque ahí termina nuestra sección, voy a leer también versículos 6 y 7. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y antes de que profundicemos directamente en estos versículos 4 y 5 que vamos a ver hoy, es importante que tengamos algo de contexto, más que no venimos en una serie de Gálatas, sino que es una prédica por aparte. Y este contexto no hay manera de hacerlo breve. Vamos a tener como unos 15 minutos de contexto, porque el contexto de este pasaje es la historia de la redención, en que ocurre este evento maravilloso cuando Dios envía a su Hijo. Y sé que 15 minutos es extenso, les pido un esfuerzo en esta parte de contexto. Estamos cantando de venir a contemplar el gran misterio, que veamos el plan de redención. Después de esta prédica vamos a cantar siglos en oscuridad esperando, y eso lo comprendemos mejor si vamos a ver en la Biblia qué es lo que está ocurriendo antes que venga el Hijo. Así que voy a tomarme estos minutos para eso.
espero no perderlos. Si se pierden, quiero que capten lo más importante. Quédense con esto por lo menos. En toda situación en la historia humana que Dios ha dado oportunidad para que los seres humanos tengan o estén en una buena relación con Él, dependiendo de su propio mérito humano, ha habido fracaso. Eso es lo que ha ocurrido una tras otra vez, de manera que el plan de redención se tiene que centrar en una promesa que se va desarrollando, que tiene que ver con los méritos que no son de nosotros, sino en los méritos de Cristo, prometidos por Dios. Ok, ahora sí vamos a verlo un poco más en detalle. Desde el inicio en la creación, Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, ya los pone en una posición ventajosa de gozo, de bendición, de comunión con Él, y nada más les da ciertas instrucciones. Les da, por decirlo así, como una ley, y les dice que no pueden comer de un árbol, van, lo hacen, pecan, fallan, y eso causa que se rompa esa comunión que tenían con Dios y que entonces tengan que ser expulsados de ese huerto bendito. Pero antes de que ocurra eso, antes de la expulsión, y que Dios está anunciando una maldición sobre la serpiente que engañó a Eva, en medio de esa maldición a la serpiente va también de alguna manera una promesa para los humanos. Y la tenemos en Génesis 3:15. Dios le dice a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces un descendiente de Eva sería herido en el talón por la serpiente, pero este mismo descendiente de Eva va a aplastarle la cabeza. Y aquí Dios no pone condiciones, es algo que Él anuncia que va a ocurrir y no depende de la obediencia humana. Y la historia de la redención va a tratar de esta promesa inicial que se va desarrollando, va tomando más forma y llega a su cumplimiento pleno en Cristo. Después de esto vemos que la humanidad sigue en pecado, en rebelión contra Dios, y en un momento Dios llama a un hombre llamado Abraham y le dice esto en Génesis 12. Es una promesa también. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre para hacer bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, como vemos, hay una progresión. Teníamos la promesa inicial, esta promesa viene a enriquecer, a encauzar un poco más, va a ser la familia de Abraham, va a tener alcance mundial, todas las familias de la tierra, y esto está garantizado como una promesa de Dios en que no requiere de la obediencia de Abraham. Y no tengo tiempo para entrar en eso, pero en la manera que se hacían los pactos en ese tiempo, y se lee en Génesis 15, queda clarísimo que Dios es el que está diciendo: yo por mi propio carácter voy a cumplir esto, independientemente de que Abraham se comprometa a cumplir con algo. No depende entonces del mérito humano el cumplimiento de esta promesa. Luego ocurren algunas cosas, hay un cambio de nombre, de Abraham pasa a ser Abraham. Dios también le indica a Abraham que haya una señal con respecto a ese pacto, que es la circuncisión, pero ya está una promesa y no depende de que Abraham haga eso. Ya está establecido que era promesa, Dios lo va a hacer. Eso de la circuncisión es simplemente una señal. Resulta luego que los descendientes de Abraham no son una nación como Dios lo ha prometido todavía, sino que están siendo esclavos en Egipto. Y Dios determina en un momento que los va a rescatar de ahí. Los va a liberar para que vayan a ser su nación santa, su nación apartada en el mundo. Para que fueran una nación se ocupaba básicamente tres cosas. Para una nación se ocupa que haya un grupo de personas, un pueblo, se necesita que haya una tierra en la que habiten y se necesita una ley. Estaban los descendientes de Abraham que tenían la promesa en Egipto, no tenían ni la tierra ni tenían la ley. Dios los libera, entonces Él les promete una tierra y se las va a dar, ya ahí queda cumplido lo de la tierra. Falta la ley, Dios de camino a esa tierra les va a dar la ley. Y en Éxodo 19 vean lo que dice Dios, justo antes de que ya viene la ley.
ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Okay? Estoy siendo fiel, cumplo mis promesas, vean lo que he hecho. No es en respuesta a su fidelidad ni mucho menos. Todo apunta a que Dios es un fiel cumplidor de sus promesas por pura gracia. Pero en Éxodo 19:5 cambia un poco la cosa. Éxodo 19:5 dice Dios: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz. Aquí ya entra un elemento condicional. Y aquí empieza entonces un pacto que es condicional, no es incondicional como lo de Abraham. Aquí ya hay condiciones que si los hombres logran hacer esto, entonces Dios va a hacer esto otro. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, es decir, si cumplen la condición, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, Dios les plantea esto. Aquí no hay algo unilateral. Ellos tienen que decir si estamos de acuerdo. Si cumplimos esto, que sea la bendición. Si no lo cumplimos, que sea la maldición. En versículo 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y queda establecido el pacto. A esto le llamamos el antiguo pacto entre Dios y este pueblo escogido. Depende de la obediencia humana, depende de la fidelidad humana, que mantengan la bendición que Dios les está dando. No los está introduciendo a la tierra por su fidelidad. De hecho, fueron infieles y aún así entraron. Dios les está diciendo: en esa tierra ustedes vivirán de esta manera. Y en ese sentido se parece un poco, podemos relacionarlo con el tema de Adán y Eva. Dios los pone en la posición ventajosa, les da la tierra, quedan establecidos como nación. Si se comportan de cierta manera, van a ser bendecidos. Si no, viene la maldición y además serán expulsados de la tierra. Y hay algo muy importante cuando se establece este antiguo pacto, y es que en ningún momento en que se establece esto y se indica que hay tema condicional, queda claro que no se está anulando la promesa a Abraham. El pacto incondicional, ese no se está anulando, aunque está entrando esto nuevo. De hecho, que estamos en Gálatas 4 hoy, un poquito antes, Gálatas 3:17, vean lo que dice el apóstol Pablo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entra esto, pero sigue vigente lo otro. Y vemos cuando Moisés, a punto de entrar a la tierra prometida, él no iba a poder entrar, iba a ser Josué, pero Deuteronomio, que trata como de 3 discursos grandes que da Moisés al pueblo justo antes de que entren, recuerden lo que ha ocurrido, sepan lo que viene por delante, dejándoles como su legado, dice varias cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:4 Moisés dice: pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, aunque el pueblo ha sido terco, rebelión, murmuración contra Dios, contra Moisés en el desierto, igual van a entrar a la tierra prometida, pero Moisés ve que este pueblo no tiene discernimiento espiritual. Dios le dice a Moisés, ya de las últimas palabras que vemos que Dios le dice a Moisés antes de su muerte, Dios le dice: mira, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Entonces, ¿saben qué? Lo que vemos aquí es lo que les dije al punto al inicio. Siempre que es de manera condicional, dependiendo del esfuerzo humano, la obediencia, la fidelidad a Dios, siempre lo que ha habido es fracaso. ¿Y ustedes creen que a Dios le sorprendió eso? En cualquiera de los dos casos, a Dios eso no le sorprende para nada. Él conoce la condición humana, pero Él en su perfecto plan sabio lo permite. Lo permitió con Adán y Eva, lo permite con el pueblo de Israel. Entre estas últimas palabras de Moisés al pueblo antes que entraran a la tierra, dice algo que es de vital importancia.
en medio de una promesa de restauración, sabiendo que ellos iban a incumplir el pacto y ser esparcidos entre todas las naciones. Vean lo que dice Moisés en Deuteronomio 36. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En esa promesa de restauración futura, no se está dependiendo de que el ser humano evolucione por sí mismo, aprenda de sus errores, se arrepienta de su pecado y cambie. No, eso es algo que Dios va a hacer para cambiar el corazón de cada una de las personas de este pueblo. Queda claro que a lo único que pueden aferrarse realmente es a la promesa original hecha a Abraham de algo que depende solamente de Dios. Y esto que está hablando aquí Moisés, aunque no usa esa terminología, ya está apuntando hacia lo que llamamos el nuevo pacto. Y eso fue tomando más forma a como el pueblo estaba siendo infiel y los profetas llamaban al arrepentimiento, pero a la vez también les daban promesas futuras de restauración. Entonces, por ejemplo, Jeremías, expandiendo esto de Moisés, el nuevo pacto dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente el cambio de corazón que necesitaban. En un nuevo pacto que sí es incondicional, el Señor lo va a hacer, va a cambiar esos corazones. Ezequiel también habla: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El pueblo continúa en su infidelidad y podemos ubicarnos ahora en los tiempos en que vino Cristo. En vez de tener un enfoque en su clara necesidad de ese nuevo pacto, de que Dios les cambiara los corazones, ellos seguían pensando que podían estar en buena relación con Dios por medio de su propio esfuerzo, comportándose bien, cumpliendo estrictamente regulaciones, preceptos, ritos, y no veían el tema del corazón. No pensaban en el tema del corazón de cada uno de ellos, pensaban en el tema nación. Entonces, como su enfoque está en el tema de nación y están esperando esa figura mesiánica que está profetizada, ellos no están enfocados en el tema de que cambie sus corazones. Ellos están pensando: necesitamos ser restaurados como nación. Dios ha preservado a las personas, aquí está el pueblo. Estamos en la tierra, pero la tierra está bajo el dominio romano. Y no estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo dominio romano. Entonces ellos, como veían la restauración de la nación, en lo que pensaban era: esta figura mesiánica lo que va a hacer es que sean despojados los romanos, que nosotros vamos a reposeer la tierra y vamos a ser gobernados bajo el reinado del Mesías con la ley de Moisés. Eso era su enfoque, pero nunca tuvieron el discernimiento de saber que lo que ocupaban era lo que se venía anunciando del nuevo pacto, que depende de Dios, no de ellos, y que requiere ese cambio de corazón. Se quedaron en lo externo y no lo interno. Y a este momento seguía siendo cierto, cientos de años después, lo que había hecho Moisés antes de entrar a la tierra, cuando dijo: hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Jesús, de hecho, usó lenguaje muy similar. De hecho, en intercambios con Jesús vemos cómo ellos se jactaban de ser los descendientes de Abraham. Pero es una contradicción y Jesús se los hace ver. El tema con Abraham es el tema de la promesa, no el tema del cumplimiento de la ley. Pero ellos se jactaban en eso, pero a la vez estaban aferrándose a la ley, creyendo que ellos podían ser justos por sí mismos para estar en una relación delante de Dios. Y seguían sin lograr ver, estaban carentes totalmente de un discernimiento espiritual. Necesitaban el nuevo pacto, aunque no se estaban dando cuenta. Y igual, estamos Gálatas 4, un poquito antes Gálatas 3, vean por ejemplo lo que dice el apóstol Pablo:
Nadie es justificado ante Dios por la ley, y eso es evidente. Bueno, si no hay discernimiento espiritual, eso no es evidente. Creo que todos hemos pasado por creer que somos justos delante de Dios por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia inocencia, por nuestra propia bondad, o por nuestra propia capacidad de hacer penitencia o pagar por nuestros pecados. Ese es el contexto, aquí lo cierro, de nuestro pasaje para hoy. Y este pasaje para hoy, Gálatas 4, versículos 4 y 5, lo vamos a ver en una sola gran verdad. Es esta: Dios envió a su Hijo con el propósito que fuéramos adoptados como sus hijos. Dios envió a su Hijo con el propósito que fuéramos adoptados como sus hijos. Y voy a leer de nuevo el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, dentro del plan soberano de Dios, Él determinó que iba a enviar a su Hijo, pero que lo iba a hacer en un momento específico. Y Él determinó que ya hubieran ocurrido ciertas cosas en la historia de la humanidad cuando se diera este evento. Y Él lo determinó así, con un propósito sabio. Y podríamos hablar incluso de más de 7 propósitos que tuvo la ley y este periodo de la ley. Pero en la luz del texto en que estamos hoy, vamos a pensar solo en uno de esos. Es que queda totalmente demostrada la bancarrota espiritual del ser humano para cumplir el estándar de Dios. Eso logró la ley. Lo vemos en Romanos 3, Pablo dice: por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El ver ese estándar y el ver que no lo logro cumplir me trae el convencimiento de: no hay manera de cumplir el estándar de Dios, necesito otro camino. Igual, antitos de estos versículos que estamos hoy, Gálatas 3, 22, 24 dice: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La única manera para ser justificados o considerados justos delante de Dios era el camino de la promesa, el camino de la fe que había sido trazado desde el inicio. Aquí esta palabra que se usa para decir que Dios envió a su Hijo, esa palabra envió, no es algo que se hace al azar, es un envío que va con una comisión, con un propósito, con un plan que se ha sido bien definido. Y las Escrituras nos dejan claro que desde antes de la fundación del mundo ya estaba determinado que Cristo iba a ser el Cordero inmolado que iba a pagar por el pecado del mundo. Entonces Dios envía a su Hijo, lo hace en ese momento sabio, va con una comisión específica que tiene que ver con lo que había sido determinado en un plan perfecto de redención antes de la fundación del mundo, que Él fuera ese Cordero inmolado. Y esa palabra envió en el original es la palabra ex apostelo. Ex es que sale fuera, como para indicar que sale fuera del cielo, es enviado por Dios. Y apostelo lo asociamos con la palabra que conocemos como apóstol. Y a veces hablamos de que apóstol nada más significa enviado. Y hablamos que en esos términos podemos hablar de apóstol con las letras en minúscula. A veces hablamos de apóstoles con la A en mayúscula, que son estos hombres que fueron comisionados directamente, personalmente por Cristo. Y aquí es como que tuviéramos un apóstol con todas las letras en mayúsculas, que es el Hijo de Dios enviado, del cual depende todo el plan de redención y es la piedra angular para edificación de la iglesia. Salió del cielo enviado por el Padre para salvar, y es Dios mismo encarnado, hecho hombre. El versículo 4 nos da un par de elementos, un par de condiciones en las que Cristo vino al mundo. Nos dice: nacido de mujer, nacido bajo la ley. En donde dice nacido de mujer, acá lo que queda claro es que Cristo no vino como una teofanía o no vino como un ángel. No. En el plan de Dios, Cristo vino como un ser humano. Se encarnó, se hizo hombre. Es lo que celebramos en estas fechas. Nace como uno de esa raza del primer Adán, que están necesitados de salir de su condición de muerte por lo que ocurrió en el huerto, que ocupan recuperar su relación con Dios. Entonces viene a identificarse con esos para rescatarlos.
Y me parece que al flujo que hemos traído, un pasaje que resume bien todo esto es Hebreos 2, del 15 al 17. Dice: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Okay? Estamos hablando de esta raza. Todos caímos con Adán en condición de muerte. Y después continúa diciendo: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Okay? Esta comisión con la que viene Cristo no tiene que ver con los ángeles, tiene que ver con la descendencia de Abraham, con los que va a rescatar. Entonces se hace uno de ellos. Versículo 17: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces viene a ser un nuevo representante delante de Dios, en vez del primer Adán, este segundo Adán. Nos dice el texto de hoy que es nacido bajo la ley. Nace dentro de ese pueblo escogido por Dios en que estaba en vigencia el antiguo pacto. Y ese antiguo pacto requería obediencia perfecta. Eso a veces la gente no lo tenía claro, pero es así. Y Pablo nos lo recuerda también, un poco antes de nuestro texto hoy en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Jesús entra como un miembro de este pueblo al que se le requiere obediencia perfecta. Y Jesús mismo dice al inicio de su ministerio en Mateo 5: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y tal vez pudiéramos pensar que lo único que necesitaban era el nuevo pacto y que de alguna manera como que quedara atrás, abrogado el antiguo pacto, y que viniera lo nuevo. Pero no, Jesús viene a cumplir el antiguo pacto, inaugura el nuevo, pero cumple el antiguo. Vive una vida intachable, perfecta, cumple a cabalidad la ley, el estándar perfecto de Dios, lo que no pudieron hacer Adán y Eva, lo que no pudo hacer el pueblo judío. Este segundo Adán sí lo puede hacer. Y aquí es donde ocurre algo maravilloso, y lo voy a leer directo de las Escrituras, Romanos 5, 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí es donde se da lo que a veces cantamos, hoy no cantamos esa, pero donde a veces cantamos esto del glorioso intercambio. Y en ese glorioso intercambio, esa justicia perfecta de Cristo que no falló ni en un solo punto de la ley, nos es imputada a nosotros. Ese mérito es puesto sobre nosotros como si nosotros, en virtud de nuestra unión con Cristo, hubiéramos cumplido toda la ley de Dios. Y el glorioso intercambio también va en el otro sentido. Jesús, en su obediencia perfecta a la ley, no merecía las maldiciones de la ley. Pero, y lo tenemos en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces Él se hace maldición, toma nuestro castigo, lo que nos tomaba, y nos imputa su justicia. Y se da el glorioso intercambio. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso nos lleva al versículo 5 de nuestro pasaje de hoy, Gálatas 4:5. A fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Algo que no quiero que quede sin decir y es sobre el carácter de Dios, es que el pecado tiene que ser castigado. Dios es un Dios santo, Dios no puede nada más venir a abrogar la ley
porque Él no va a contradecirse a sí mismo. Y si Él estableció castigos para cumplirlos, tanto para Adán y Eva, toda la raza humana, como también para este pueblo del antiguo pacto. La ira de Dios justa contra el pecado ha de ser satisfecha. Alguien debe recibir ese castigo. Debemos ser rescatados de ese castigo. Y vemos que el resultado de la obra de Cristo es que redimió a los que están bajo la ley. Y esa palabra redimir es la palabra que se utilizaba para decir que se hacía un pago completo y definitivo para el rescate de un esclavo que estaba en poder de otro. Y desde el inicio, Adán y Eva expulsados están bajo el dominio del pecado. Son esclavos del pecado. Y de ahí Cristo los rescata. Entonces estamos hablando de Cristo liberando a personas del dominio del pecado, del dominio de la muerte y de la ley de Moisés. Y lo hace a costo del precio de su muerte vicaria en la cruz. El resultado lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 6. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este camino que determinó Dios, que no es por el mérito humano en sus promesas, es por gracia. Y por ese camino es que recibimos la adopción por hijos, es por fe. Como dice en Juan 1, que a todos los que los recibieron y creyeron en el nombre de Jesús les dio potestad de que fueran hechos hijos de Dios. Ese es el camino que lleva a la adopción. Siempre ha sido por la fe. Y Dios también sabiamente ha determinado este tema de la adopción, y creo que hay pocas cosas en este mundo caído que puedan retratar el Evangelio de una manera que conmueva el corazón como la adopción. Y la entendemos en nuestro tiempo y tiene valor. También es bueno que lo entendamos qué significaba la adopción en esos momentos del Nuevo Testamento. Y alguien escribe: en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptivo era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. Y no era ni una pizca inferior en estatus a un hijo por la vía natural. Aquí es donde estamos entrando al tema central que les dije al principio, el propósito de la prédica, que entendamos qué es la adopción, cómo se puede llegar a ser hijo de Dios, qué implica en nuestras vidas. Y voy a darles una definición. Y a veces las definiciones pueden ser frías. Creo que hacia el final de la definición hay algo que tal vez nos mueva el corazón. Es la definición de la Confesión de Fe de Westminster acerca de la adopción. Dice: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios. Y vean lo que dice con respecto a los adoptados. Esta adopción es en y por Jesucristo. Mediante esta gracia son contados entre los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción. Tienen libre acceso al trono de gracia y son capacitados para clamar Abba Padre. Y si hasta ahora inclusive eso les suena como un poco frío, algo de diccionario, escuchen el cierre. Son compadecidos, protegidos, cuidados y disciplinados por Él, como por un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas, como herederos de la salvación eterna. Y es fundamental para el cristiano que tenga claridad y seguridad de su adopción. Y Dios nos ha dado un espíritu que nos da un testimonio interno que nos dice sí y que clama Abba Padre. Y vean si esto es importante, que incluso el enemigo de nuestras almas sabe que es un blanco estratégico en nosotros atacar nuestra identidad como hijos de Dios. Si logra ventaja ahí, avanza en la batalla. Matar la certeza de que somos hijos. Y vemos al enemigo haciendo dos cosas, y creo que lo vemos en el mundo. A los que no son hijos de Dios los quiere hacer creer que sí son. Y lo vemos en el intercambio de Jesús en Juan 8. Con estos que decían ser descendientes de Abraham, y Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo. Pero habían sido hechos creer de que sí eran hijos de Dios. Entonces el enemigo hace eso con los que no son hijos de Dios, y con los que sí son hace todo lo contrario. Quiere convencerlos de que no son hijos de Dios. Y va a atacar, como habla el pasaje de guerra espiritual de Efesios 6, va a atacar con dardos encendidos
acusaciones a los hijos de Dios directo a su identidad como hijos, para que duden. Y lo vemos, por ejemplo, vamos a hablar un poco de cómo se ve en nuestras vidas, pero veamos primero cómo se vio en la vida de Cristo. Pensemos en Mateo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto. Los dos primeros dardos encendidos que le manda el maligno ahí empiezan con la frase: si eres hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el enemigo? Le está diciendo: vea su experiencia de vida, lo que usted está viviendo en este momento, aquí en el desierto, abandonado, pasando hambre. ¿Usted cree que esta experiencia de vida es propia de un hijo de Dios? Y ahí es donde entra el enemigo. Y Jesús soporta esa prueba sin pecado, gloria a Dios, el postrer Adán, que lo logra por nosotros. Pero nosotros además tenemos un elemento adicional: nosotros sí pecamos. Y el enemigo también nos dice: esa forma en que usted está viviendo y pensando no es propia de un hijo de Dios. Usted seguro no es un hijo de Dios. Entonces no es extraño que los cristianos muchas veces nos hemos sentido paralizados por este tipo de dudas, producto de nuestro pecado, producto también de la obra del enemigo. Así que si no comprendemos ni apreciamos ese tema de la adopción, estamos en problemas. Aquí parafraseo algo que escribió Sinclair Ferguson. Este es un problema para muchos cristianos. Perdemos contacto con la persona que las Escrituras enseñan que realmente somos. Sufrimos de amnesia espiritual. Quizá nunca entendimos realmente que ser cristiano significa recibir una nueva identidad en Cristo. Entonces aquí quiero plantearles un cuadro, una imagen que espero les ayude a comprender su unidad con Cristo. Jesús va donde Juan el Bautista, es bautizado. Las Escrituras nos dicen que sale del agua, desciende el Espíritu Santo sobre él y una voz desde el cielo le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después de eso es que es llevado por el Espíritu al desierto a que sea tentado. Es atacada esa identidad que acaba de ser confirmada por el Padre. El Espíritu descendió y él soporta la tentación en medio de eso. Ahora nosotros, cuando estamos viviendo esas circunstancias difíciles que pudieran hacernos pensar que esto no es propio de un hijo de Dios, o cuando estamos cayendo en un pecado habitual o en cualquier situación en que sentimos condenación, nos sentimos acusados, viene a ser puesta en duda también esa identidad de que somos hijos de Dios. Y aquí es donde entra la importancia de nuestra unión con Cristo. ¿Cómo nos dice el Evangelio que respondemos a esto? En términos de lo que vimos de la guerra espiritual, habla de que nos ponemos el escudo de la fe. En Efesios 6 dice que sobre todo tomen el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe va a detener esos ataques del maligno. Vienen esos ataques de que no eres hijo de Dios por las circunstancias difíciles o por tu propio pecado. Y el escudo de la fe hace que eso no penetre. ¿Y por qué no penetra? Porque tengo claro que hay dos caminos. Está el camino de mi mérito y está el camino de la promesa, de la gracia que es por fe en Cristo. Ese dardo tiene lugar y me va a atacar si mi mente está en el otro camino. Si estoy en el camino de la ley, mandan ese dardo y yo no estoy cumpliendo, ahí sí estoy mal. El escudo de la fe está puesto, estoy por el camino que es por fe. Soy inmune a esos ataques de los dos dardos encendidos del enemigo. Y así, con este glorioso intercambio, con lo que Cristo ha hecho por nosotros, como nos dice el Evangelio también que respondamos. Y aquí es donde entra más fuerte la fe, porque tenemos emociones, tenemos dudas. Cuando están las situaciones difíciles y nuestro propio pecado, por fe en Cristo creemos que esas palabras: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, eso Dios te lo está diciendo a ti, a cada uno de ustedes. En medio de mi pecado, sí, en medio de su pecado. ¿Por qué? Porque es por su unidad con Cristo, no es por usted. Y eso es
Cuando pensamos en nosotros mismos, nos vamos por el camino de que es por la ley, por mi mérito. No, es que es por mi unión con Cristo. Somos hijos. Y el Padre nos ama tanto que nos ha mandado un espíritu que en el pasaje que tenemos hoy se nos llama espíritu de adopción, que clama Abba Padre. Descansamos en Dios, que nos ha dado ese espíritu de garantía de que todavía en algo que tiene cumplimiento futuro, la redención completa, consumada, la revelación de los hijos de Dios. Y aquí conecto con la ilustración del inicio. Dios no se equivoca. Ese día Dios es fiel y sabe cada uno de ustedes es su hijo, y va a venir la redención consumada para ustedes. Y quiero que leamos y saboreemos algo que dice sobre el plan de redención y nuestra adopción en Efesios 1. Dice, a partir del versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, si estás en Cristo, Dios te escogió en Cristo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor nos predestinó. Como decía ahora Juanjo, Cristo murió por nosotros en Romanos 5:8. Mostrando Dios el amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde antes de que hubiéramos hecho lo bueno y lo malo, y en realidad lo que hemos hecho ha sido lo malo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por puro afecto de Dios. Por eso el Evangelio hace a un lado cualquier tipo de jactancia. Y esto lo leí el otro día. Cualquier noción que me haga pensar que yo por mérito propio voy a estar en buenos términos con Dios, es el mayor indicador de que no he comprendido el Evangelio. Es lo que ha hecho Dios, y ha sido por su puro afecto, por su puro amor, por su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que acabamos de decir, en medio de mi pecado, de verdad, Dios me dice, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí, no se complace en mi pecado, pero yo estoy unido a Cristo y soy acepto en el amado. Cristo es el amado y he sido unido a Cristo. Es nuestra identidad en Cristo, cristianos. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y eso es lo que quiero que saboreemos hoy. Y en mi propósito, el verbo que usé es gocemos. Quisiera que la respuesta hoy, en lo que estamos celebrando esta época del año, es nos gocemos de las riquezas de la gracia de Dios. Por supuesto, responderemos en alabanza, en gratitud, en santidad, pero que saboreemos las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Ante nuestro propio pecado respondemos con el Evangelio. Ante la acusación interna o externa, ya fue derramada la sangre de Cristo que cubre, que satisfizo la ira de Dios, y además me es imputada la justicia de Cristo por pura gracia. Y esto quedó confirmado cuando Él fue resucitado entre los muertos. Entonces, de lo más importante que tenemos hoy, quiero que tengan presente, sean creyentes o no creyentes, espero que también la prédica podamos compartirla y que tal vez no creyentes puedan verla. Para una relación correcta con Dios hay dos caminos: el del mérito propio, que ha quedado más que demostrado en la historia bíblica, que hay fracaso y hay maldición y hay muerte, y está el camino que es por la fe, por el regalo, la promesa de Dios, y que ese regalo es solamente posible por Cristo. Entonces estamos en el nuevo pacto, que es por gracia, es unilateral, es por lo que hizo Dios, pero lo que hizo Dios fue que quedemos unidos con uno que sí cumplió el pacto, que era por obras, con uno que es perfecto y justo. Estamos unidos con aquel que sí tiene mérito. Ese es el camino. ¿Por qué Pablo le escribió esto a los Gálatas? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo?
A ellos les llega el evangelio, aparentemente responden bien, responden con fe, se empiezan a infiltrar unos judaizantes en la iglesia y les dicen, sí, claro, por fe en Cristo, pero también circuncídense, también cumplen con estos ritos de la ley. Y lo que Pablo quiere dejar bien claro acá es, no, un momento, y de hecho los reprende. En esta carta Pablo reprende un poco más de lo que vemos en otras cartas. Bueno, en una parte les dice que como habiendo empezado por el Espíritu, ahora se van a devolver a la carne y a la esclavitud. Pero también les dice, entiendan, con una sola cosa, un solo aspecto de sus vidas en que usted crea como, sí, creo en Cristo, pero por si acaso también voy a hacer esto otro. Cuando usted hace eso, usted ya se está poniendo totalmente en el otro camino, aunque sea un solo aspecto de su vida. Su fe, su confianza para salvación no está depositada completa y exclusivamente en Cristo, en la promesa que ya se ha cumplido en Cristo. Y esto lo pueden ver directamente en el texto. Un poquito más adelante, nuestro texto de hoy, Gálatas 5, versículo 3, Pablo dice, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Sí, yo quiero creer en Cristo, pero lo de la circuncisión, eso sí lo voy a mantener. No, si se circuncida, entonces está en este camino y tiene que cumplirlo todo. Escoja bien en cuál camino es en el que va a estar. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Y si hay aquí hoy algún no creyente, o si alguien que después escucha esta prédica es no creyente, les ruego que considere esta buena noticia de que Dios nos ofrece gratuitamente por los méritos de Cristo, que nos vayamos por este camino de salvación que Él quiere para nosotros por amor, que es por fe en Cristo, despojándonos de cualquier justicia propia, que haya arrepentimiento por los pecados, fe en el Señor, y a la vez que le extiendo esa oferta que Dios nos manda que le ofrezcamos al mundo, a la vez esto va con una advertencia. Y quería decir algo muy elocuente, pero hace unos días leí algo que me penetró el corazón aún siendo creyente, y entonces lo voy a citar. Es de J.C. Ryle, dice, con respecto a los no creyentes: si acaso es usted uno de esos, solo puedo advertirle seriamente que su trayectoria actual no puede durar. No vivirá para siempre. Habrá un final. Las canas, la vejez, las enfermedades, la declinación y la muerte son partes de la vida que un día todos tendremos que enfrentar. ¿Qué hará usted cuando le llegue ese día? Recuerde mis palabras hoy. No tendrá consolación cuando enfrente la enfermedad y la muerte, a menos que deposite su fe exclusivamente en Jesucristo. Descubrirá para su tristeza y confusión que no importa cuánto digan y se enaltezcan los hombres, no pueden arreglárselas sin Cristo cuando están en su lecho de muerte. Pueden mandar a buscar al ministro de Dios y pedirle que les lea oraciones y les dé la Eucaristía, o buscar al sacerdote para que les lean oraciones y les den la extrema unción. Puede usted participar de cada rito y ceremonia religiosa, pero si insiste en seguir despreciando a Cristo en la mañana de su vida, no se sorprenda si Cristo no está con usted en sus últimos momentos. Venga pues hoy y reciba el consejo de alguien que ama su alma. Eche fuera ese orgullo en su corazón y busque al Señor Jesús mientras puede ser hallado. Eche fuera la indolencia que ha paralizado su alma y decídase a tomar en serio su Biblia, sus oraciones y sus domingos. Apártese de un mundo que nunca lo satisfará y busque ese tesoro único que es verdaderamente incorruptible. Oh, quiera el Señor que sus palabras conmuevan su corazón. Y el mismo Señor Jesús dijo en su ministerio que en aquel día, hablando de un día futuro, en un día de juicio, muchos le van a decir: Señor, pero en tu nombre hicimos. Y luego enlista unas cosas, ni siquiera veamos la lista. En tu nombre hicimos. Y Jesús les va a responder: apártense de mí, hacedores de maldad. Y mi ruego hoy es que
hayamos entendido la predicación, el mensaje del Evangelio, estemos de acuerdo con el mensaje del Evangelio, pero que además depositemos nuestra fe completamente en Cristo. Y en aquel día, si el Señor nos llama a cuentas y nos pregunta, nuestra respuesta no sea: Señor, hice. Que mi respuesta sea: Señor, creí, tuve fe y confié de corazón, no en mí, sino en tu nombre, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Confié exclusivamente en ese Cordero inmolado desde la fundación del mundo que pagó por mi pecado. Creí en la unión con Cristo por gracia. Por eso es que cantamos de esta exclusividad de la fe en Cristo. Por eso cantamos: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Solo Él es nuestra salvación y nuestro verdadero deleite. Así que como creyentes nunca debiéramos retroceder, como si se pudiera, a un pacto anterior que depende de nuestras obras. No tiene sentido. Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿cómo van a devolverse a eso, a ese camino? Pero nosotros constantemente, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro pecado, queremos responder: ahora sí, voy a hacer las cosas bien y voy a producir mérito propio. Eso no es el Evangelio. Y ciertamente el Señor nos llama, no es que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces más pecado, más gracia, no. Dios nos llama a que con ese corazón nuevo del nuevo pacto, que se deleita en el Señor, en cumplir su voluntad, crezcamos en santidad, pero que lo hagamos gozosos en la identidad que ya nos ha sido dada por el mérito de Cristo. Cristo vino para que no tuvieras que confiar en tus propias obras, para eso fue que vino. En Gálatas Pablo también lo dice también, capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, por el mérito propio, viniera la justicia, entonces en vano vino Cristo. Y no vamos a hacer vana la gracia de Dios para con nosotros. Permanecemos firmes y no vamos a someternos otra vez a un yugo de esclavitud. Cristo nos vino para hacernos libres. Espero, hermanos, que esta prédica nos anime y nos mueva en su propósito, que era llenarnos de ese gozo como creyentes de que somos verdaderamente hijos de Dios y que no depende de nosotros, depende de lo que ya hizo Cristo. Amén.